Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a determinar la curvatura en frío para tuberías de PVCO clase 500, ¿no? Primero vamos a explicar a qué nos referimos cuando indicamos temperatura en frío o curvatura en frío. Si nosotros tenemos una tubería, esta tubería está con un tendido horizontal y queremos generar una curvatura. Entonces esta curvatura va a tener un ángulo de deflexión máximo, ¿no? Este ángulo alfa. Entonces este ángulo de deflexión alfa va a generar una distancia perpendicular al tubo, una distancia A que también va a ser máxima y que me va a permitir pues eliminar de repente ciertos codos, ¿no? Como por ejemplo el de 11.25 o el de 22 grados. Entonces de lo que se trata en esta hoja de cálculo es determinar este ángulo máximo, también el radio de curvatura R que va a tener la tubería, y para poder determinar estos valores, estos ángulos, vamos a tomar en cuenta las características físicas o las propiedades físicas del material, ¿no? Entonces, en esta hoja de cálculo, yo tengo primero que calcular la tensión de curvatura. Esta tensión de curvatura, SB, es igual a la resistencia mínima requerida del material de la tubería menos su esfuerzo de diseño hidrostático. A esta resta la vamos a multiplicar por un factor de corrección de la presión nominal por temperatura entre un coeficiente de diseño. A ver, vamos a hablar en español. ¿Dónde encontramos estos valores? En realidad que son valores muy técnicos que los vas a encontrar en las normas técnicas de las tuberías con las que vas a trabajar. En este caso yo estoy trabajando con tubería de PVCO clase 500, pero esta hoja de cálculo la puedes adaptar a cualquier tipo de tubería, PVCU, polietileno, etcétera. Entonces, el RMR o resistencia mínima requerida, si yo quiero saber cuál es ese valor, me tengo que ir a la norma del PVCO. Y esta norma, que es la ISO 16422, tiene una tabla de clasificación de material que lo he colocado acá. Entonces, en esta tabla de clasificación de material se clasifica el PVCO según 5 tipos, desde la clasificación 315 a la clasificación 500, entendiéndose que la 500 es la más alta de la norma y por lo tanto es donde se obtiene pues un mejor material. Entonces, para la clasificación 500, su resistencia, acá está, mira, la norma cita el RMR en megapascales. La resistencia mínima requerida es 50 megapascales. Entonces, este RMR, para el caso del PVCO clase 500, va a tomar un valor de 50. Si fuera un PVCO clase 450, será 45. Si fuera un PVCO clase 315, será 31.5. Y si fuera PVCU, el PVCU tiene una clasificación ya no en esta norma, sino en la norma ISO 1452 de 25 megapascales, más bajo que los PVCO. Entonces ese valor se reemplaza acá. Entonces ya tenemos determinado el valor de la resistencia mínima requerida. Profesor, ¿y para el polietileno cuál es su RMR? Bueno, el MRR del polietileno PE100 será 10 megapascales y del P80 8 megapascales. Listo. Y lo pueden revisar en las normas. Ojo, todo está en las normas. Luego, este sigma S, que es el esfuerzo de diseño también lo vas a tener en las normas.
Solo que ese esfuerzo de diseño es una división de la resistencia mínima requerida entre el coeficiente de diseño. En este caso, el esfuerzo de diseño para el PVCO clase 500 es 36, el más alto de la norma también. Y con un coeficiente de diseño C igual 1.4. Entonces acá ya tenemos resistencia mínima requerida, esfuerzo de diseño, coeficiente de diseño, y este FT es el factor de corrección de la presión de trabajo por temperatura. Está también en la norma. Acá está un gráfico de la norma que me dice que si yo trabajo con agua hasta 25 grados, fíjate, hasta 25 grados, el factor de corrección será 1. Ahí está 1. Pero si yo trabajo con agua a 30 grados, fíjate, el factor de corrección ya está por acá. Sería 0.87 más o menos, ¿no? Por acá ya lo sacan. Esto está en la norma también, ¿no? En este caso va a ser 1 porque estoy trabajando con agua a 20 grados. Luego tenemos el momento de inercia. Este momento de inercia para tuberías sólidas es igual a pi sobre 64 multiplicado por la diferencia a la cuarta del diámetro exterior y el diámetro interior. Este facilito, ¿no? Ya tenemos el diámetro exterior, son los diámetros de las tuberías de los catálogos, y el diámetro interior se obtiene restando al diámetro exterior 2 veces el espesor. Este es facilito. El momento inducido por la curvatura longitudinal, ¿no? Una vez que el tubo ya flectó, una vez que el tubo ha flectado, hay un momento que se induce, ¿no? Este momento flector, este momento que se induce por esta curvatura, es igual a la tensión de diseño, que ya lo hemos calculado acá, multiplicado por el momento de inercia y dividido entre el diámetro exterior entre 2. Facilito también porque ya lo tenemos esto. El radio de curvatura es función del módulo de elasticidad de la tubería, del material de la tubería. En este caso, acá está, mira, módulo de elasticidad del PVCO 4000 megapascales. Entonces tú tienes que ver cuál es el módulo de elasticidad del material con el que estás trabajando, y de esta manera tú ya lo tienes. Multiplicado por el momento de inercia entre el momento inducido. Facilito, ya lo tenemos. El ángulo beta, que es el ángulo del radio de curvatura, ¿no? Entonces si yo lo veo acá, este ángulo beta acá está, aquí yo tengo un radio de curvatura hacia acá. Este radio de curvatura forma este ángulo beta, ¿no? Desde el inicio al final de la tubería. Entonces este ángulo beta es igual a 360 multiplicado por la longitud útil, de la tubería, no estoy considerando la campana, dividido entre 2 veces pi por el radio de curvatura. Ahí está. Y el ángulo alfa, que es el ángulo de la deflexión de la tubería curvada, es beta medios. ¿Qué es alfa? Alfa es este ángulo de acá. Este ángulo de acá es beta medios. Luego tengo que la distancia perpendicular desde la tangente del círculo hasta el extremo de la tubería A, esa distancia perpendicular, o sea, es esta de acá, ¿no? Esta distancia de aquí, este A, es igual a 2 veces el radio de curvatura por el seno de beta entre 2 al cuadrado. Esta es pura trigonometría o pura geometría, ¿no? Y si considero además, porque hasta aquí yo había considerado solamente curvatura propia del tubo, no he considerado la campana, por eso que tomo longitud útil. Pero si yo considero además que la campana también tiene una deflexión, y la norma lo indica, en este caso de las tuberías de PVCO, me dicen que la deflexión en la campana es 2 grados, entonces yo voy a tener que el ángulo es beta más 2 grados. Con lo cual la distancia perpendicular se modifica con ese nuevo ángulo sumado 2 grados. Para entenderlo en un ejemplo, yo digo, se desea calcular la máxima deflexión angular y distancia perpendicular de una tubería de PVCO clase 500 con las siguientes características. Diámetro nominal 200 milímetros, PN 16. Entonces aquí yo elijo 200 milímetros, la presión nominal PN 16, automáticamente ya me sale
como es para la clase 500 de PVCO, que el RMR50, que ya lo explicamos, el módulo de elasticidad es 4000 megapascales, el esfuerzo de diseño 36 megapascales, coeficiente de diseño 1.4, el factor de corrección 1, porque estamos trabajando con agua a 20 grados, la longitud útil es de 5.725 milímetros, 5725 milímetros, esto es sin considerar campana, pues se llama útil, y el ángulo de deflexión en la copa 2 grados. Entonces con estos datos nosotros ya vemos los resultados acá. Mira, si hemos reemplazado en las fórmulas que están acá, yo calculo entonces que la tensión de curvatura es 10 megapascales. Ahí está la fórmula. El espesor 4.4, eso sale de los catálogos. El momento de inercia, el momento inducido, el radio de curvatura, el ángulo del radio de curvatura, mira, 8.2 grados. El ángulo de deflexión 4.10, es decir que, acá está, este alfa es 4.10 grados, ¿ve? La distancia perpendicular 41 centímetros, aquí, este A es 41 centímetros, aquí, ¿ve? O sea, yo puedo desplazar de este alineamiento 41 centímetros, es lo que yo ganaría. Y el ángulo de deflexión más el ángulo de deflexión en la copa, como es 2 grados más, a este 820 le sumo 2 grados. Y por lo tanto voy a obtener una deflexión, un A', vamos a suponer acá, ya cuando considere la deflexión también en la campana, de 0.63 metros o 63 centímetros. Esto yo lo puedo trabajar diámetro por diámetro, obteniendo los valores que ya están resumidos en esta tabla. Entonces fíjate cómo con esta hojita de cálculo sencilla nosotros podemos saber cuáles son los ángulos y las deflexiones de una tubería, que en este caso es PVCO, pero como te he indicado, lo puedes aplicar esta metodología para cualquier tipo de tubería plástica o termoplástica. Muy bien, muchas gracias. Este video forma parte del curso de cálculo hidráulico y mecánico de tuberías enterradas, que está disponible ya en nuestra plataforma de Seca Hidra. Muchas gracias.